La mentira histórica que nos contaron. ¿Y si te dijera que la cuna de la civilización moderna, del conocimiento masivo y de la comunicación instantánea no fue la Europa del Renacimiento? ¿Y si el motor del progreso global no fue la imprenta de Gutenberg, sino un sistema mucho más antiguo, vibrante y complejo, nacido a más de 4.000 metros de altura, en el corazón mismo de Bolivia? Prepárense, porque lo que descubrió este académico alemán en las entrañas de la historia boliviana te dejará sin aliento y hará que te explote la cabeza. Esto que parece una exageración, una fantasía nacionalista, es el resultado de la investigación de uno de los historiadores más rigurosos de Alemania, el profesor Max Schmidt, de la prestigiosa Universidad de Berlín. Lo que cayó en sus manos, casi por accidente, no era un simple documento antiguo. Era la prueba irrefutable de un sistema de difusión del conocimiento y educación, orientado al comercio y a la vida práctica, que existió en la opulenta ciudad imperial de Potosí durante los siglos XVI y XVII. Un sistema que funcionaba con una eficiencia que haría palidecer a la orgullosa Europa de la época. La pregunta que atormentó al profesor Schmidt fue inevitable: ¿acaso era posible que, mucho antes de que la tecnología de impresión alemana se masificara, el pueblo común de Potosí, los mineros, los artesanos, los comerciantes, ya tuvieran un acceso tan increíblemente alto al conocimiento práctico y a la información? Al principio, Max pensó que era un error, una mala traducción, una locura. Sin embargo, a medida que profundizaba en su investigación, una verdad asombrosa, una que destroza por completo el eurocentrismo, comenzó a emerger de las sombras de la historia. ¿Qué descubrió exactamente el profesor Schmidt en el corazón de los Andes? Quédense con nosotros, porque esta es la historia que Europa intentó borrar. Max Schmidt, de 47 años, era la personificación del rigor académico alemán. Profesor de Historia Medieval Europea en una de las universidades más respetadas de Berlín, su vida entera estaba dedicada a un único tema: la historia de la difusión de la información. Su tesis doctoral, y la obra de su vida, se centraba en cómo la imprenta de Johannes Gutenberg había revolucionado la sociedad europea, sacándola de la oscuridad medieval y catapultándola hacia la modernidad. Su convicción era tan sólida como una catedral gótica: la imprenta era el mayor invento de la humanidad, el motor que había transformado a Europa en la vanguardia del mundo. Como alemán de pura cepa, Max sentía un profundo y arraigado orgullo por su patria, su tecnología y su cultura. Alemania, después de todo, era la cuna de la imprenta de Gutenberg. Era la tierra sagrada que había dado a los genios como Bach y Beethoven, el hogar de los filósofos que moldearon el pensamiento occidental, como Kant y Hegel. En su mente, el mapa del mundo intelectual era claro: nosotros, los alemanes, y por extensión los europeos, somos la locomotora que arrastra el tren del intelecto humano, solía decir en sus conferencias. Otras naciones pueden tener culturas pintorescas y exóticas, pero en lo que respecta a la tecnología de la información y los sistemas educativos, deben estar, por lógica, siglos por detrás de Occidente. Estos pensamientos de Max no nacían de la malicia, sino de una vida entera sumergido en una única narrativa. La historia que había estudiado, los manuscritos que había tocado con sus propias manos, y todas las discusiones académicas en las que había participado, parecían confirmar, una y otra vez, la indiscutible superioridad de la civilización occidental. Sin embargo, un día gris y lluvioso en Berlín, su carrera, y su comprensión del mundo, darían un giro de 180 grados. Max se encontraba en la penumbra de la vasta biblioteca universitaria, el olor a papel viejo y cuero llenando el aire, cuando su colega, el profesor Klaus Richter, un excéntrico pero brillante experto en civilizaciones andinas, se le acercó con una chispa en los ojos. Max, amigo mío, si de verdad estudias la historia de la difusión de la información, tienes que ver esto. Es algo fascinante. Proviene de la Villa Imperial de Potosí, en pleno siglo XVII. Échale un vistazo, podría interesarte. Klaus le entregó una transcripción encuadernada de un viejo manuscrito. Potosí, en el Virreinato del Perú, pensó Max con cierto desdén. ¿No era esa una simple colonia minera en una meseta inhóspita, una sociedad de explotadores y explotados? ¿Qué podría haber allí digno de mi atención? Con una mezcla de escepticismo y cortesía, Max aceptó el documento. Sin embargo, al cabo de leer las primeras páginas, su expresión de aburrimiento académico se transformó en una máscara de pura incredulidad. Lo que el documento describía era, sencillamente, impensable. Relataba cómo en la Potosí del siglo de oro, circulaban masivamente entre la gente común unos escritos llamados pasquines y hojas volantes. Eran manuscritos o impresos rudimentarios que se usaban para todo, desde contratos comerciales y cálculos de minería hasta la difusión de conocimientos prácticos. Información sobre los precios de la plata, plantillas de contratos para mitallos,
conocimiento sobre hierbas para combatir el soroche, el mal de altura. Todo este saber práctico se transmitía a través de estos medios al pueblo llano. Y lo más increíble era el precio. Según el documento, el costo de estas hojas era tan bajo, apenas unos reales, que la mayoría de las familias, incluso las de los mineros indígenas, podían permitírselo. Max Schmidt no podía dar crédito a sus ojos. Unos pocos reales. Que la información vital pudiera circular a un precio tan irrisorio. En la Europa de esa misma época, el conocimiento práctico tardó mucho más en popularizarse que los periódicos. Era un bien de lujo, un monopolio exclusivo de la nobleza, el clero y los gremios más poderosos. Pero al seguir leyendo, encontró algo aún más impactante. El documento afirmaba que, en la Potosí del siglo XVII, la tasa de alfabetización funcional entre los hombres alcanzaba entre un 30 y un 40%. La misma cifra que la media europea de la época. La mano de Max, que sostenía el informe, comenzó a temblar. Un 40% de alfabetización funcional masculina en una sociedad colonial, en la cima del mundo. Era una cifra asombrosa. Esto tiene que ser un error de cálculo, se dijo. Una exageración del cronista. Presa del pánico intelectual, comenzó a buscar frenéticamente otras fuentes, cualquier otro documento que hablara de Potosí. Pero cada texto que encontraba, cada diario de un comerciante, cada carta de un jesuita, repetía cifras similares. Los documentos hablaban de la existencia de cientos de centros de enseñanza informal, conocidos como casas del saber, financiados y dirigidos por la propia comunidad, por gremios de artesanos o por ricos mineros. En estos lugares, sin importar su estatus social, los hijos de la gente común, principalmente los varones, podían recibir una educación. Cientos de centros. Para una ciudad que, aunque inmensamente rica, estaba aislada en medio de los Andes, era una infraestructura educativa simplemente alucinante. Una base educativa impulsada por la necesidad práctica y el comercio, en una sociedad de hace 400 años. La cosmovisión del profesor Max Schmidt, construida a lo largo de décadas de estudio, comenzó a resquebrajarse desde sus cimientos. Se reclinó en su silla, el cuero crujió bajo su peso, y dejó escapar un profundo suspiro. Todo lo que creía saber, la narrativa de la superioridad europea, la historia del desarrollo tecnológico, todo, absolutamente todo, estaba siendo puesto en duda por los fantasmas de una ciudad boliviana. Tengo que confirmar la verdad, se susurró a sí mismo en la silenciosa biblioteca. Si estos registros son ciertos, entonces toda mi comprensión de la historia está fundamentalmente equivocada. A partir del día siguiente, la biblioteca se convirtió en el hogar de Max Schmidt. Se sumergió en un mar de documentos, devorando todo lo que podía encontrar sobre la Potosí de la época colonial. Artículos de investigación en alemán, inglés y francés, los diarios de viaje de los pocos europeos que se aventuraron a esa altitud extrema, las crónicas españolas traducidas. Revisó meticulosamente cada dato, cada nota al pie de página. Y a medida que avanzaba, su confusión se transformaba en un asombro cada vez más profundo. En los registros de un comerciante holandés, leyó, en las calles de Potosí, es común ver al pueblo llano, incluso a los indios, leyendo y discutiendo acaloradamente sobre los términos de los contratos de minería y los libros de cuentas. En los informes de un misionero jesuita, encontró una nota de sorpresa. La capacidad de esta gente para el conocimiento práctico es asombrosa. Incluso los hijos de los mineros pueden leer y escribir documentos comerciales simples. Múltiples registros, de personas de distintas nacionalidades, de profesiones diferentes, todos atestiguando, de forma independiente, el mismo hecho increíble. Max ya no podía dudar de la autenticidad de estos testimonios. Sin embargo, aceptar un hecho es una cosa, pero comprenderlo es otra muy distinta. ¿Cómo demonios lo habían logrado? ¿Qué tipo de mecanismo social y tecnológico permitió construir una infraestructura de conocimiento práctico de tan alto nivel en un lugar tan improbable? Las preguntas se agolpaban en la mente de Max. Lo que más le desconcertaba era la abismal diferencia en el proceso de desarrollo entre Occidente y esta ciudad andina. En Europa, incluso después de la invención de la imprenta, los libros siguieron siendo durante mucho tiempo un tesoro exclusivo de la nobleza y el clero. La idea de que el pueblo llano pudiera acceder fácilmente al conocimiento práctico no se materializó hasta mucho después de la Revolución Industrial. ¿Por qué en Potosí, en el corazón de Bolivia, la democratización del conocimiento práctico se había logrado en una etapa tan temprana? Max tomó una decisión que cambiaría su vida. Debo investigar a fondo el mecanismo del sistema de conocimiento práctico de la Potosí colonial, se prometió. Ahí, en ese sistema, debe esconderse un secreto fundamental.
Su verdadera investigación sobre la Bolivia del siglo de oro acababa de comenzar. Lo primero en lo que Max se centró fue en el sistema de producción y distribución de las hojas volantes y los pasquines. Descubrió que se producían en masa utilizando pequeñas y rudimentarias imprentas de prensa, una tecnología que, aunque inferior a la de Gutenberg, era increíblemente efectiva para textos cortos y de gran tirada. Los editores, a menudo dueños de las imprentas, planificaban y producían el contenido, mientras que escribas profesionales o vendedores ambulantes los vendían en cada esquina de la bulliciosa ciudad. El mecanismo en sí era comprensible para Max. Una forma primitiva de la imprenta de Gutenberg, adaptada a las necesidades locales, anotó. Sin embargo, lo que descubrió a continuación superó con creces todas sus expectativas. La variedad de contenidos de estas publicaciones era simplemente deslumbrante. No solo había plantillas para contratos comerciales y métodos de contabilidad, sino también manuales sobre conocimientos de herbolaria andina, calendarios agrícolas basados en la observación de las estrellas. E incluso los libretos de las obras de teatro callejero y las coplas satíricas que se cantaban en las chicherías. Max abrió los ojos como platos. Era una red de conocimiento orientada a la supervivencia, la economía y la vida misma. Conocimiento práctico, información económica, e incluso contenido de entretenimiento. Los potosinos de hace 400 años tenían las mismas necesidades de información práctica que la gente moderna. Pero lo más asombroso era la velocidad de circulación. Cuando ocurría un evento importante, como la promulgación de una nueva ley minera por parte del virrey o un derrumbe en el Cerro Rico, los avisos y anuncios urgentes podían difundirse en cuestión de horas a través de una red oficial y de organizaciones gremiales. No era la inmediatez de las noticias modernas, por supuesto, pero en la red comercial andina, la información económica y administrativa fluía a una velocidad vertiginosa. Max no pudo evitar exclamar en voz alta en la silenciosa biblioteca, en cuestión de horas, ¿qué clase de sistema de recopilación y distribución de información comercial y administrativa poseían? A medida que su investigación continuaba, la sofisticación de esta red de información potosina se revelaba en todo su esplendor. Descubrió la existencia de los recogedores de noticias, una especie de reporteros callejeros, apostados en los rincones estratégicos de la ciudad, los mercados, las puertas de las minas, la Casa de la Moneda. En cuanto ocurría un suceso, corrían a informar a los gremios o a los dueños de las imprentas. Estos talleres de impresión estaban siempre listos. Al recibir la información, grababan una nueva plancha y comenzaban a imprimir de inmediato. Los vendedores, a su vez, ya estaban posicionados. En cuanto las hojas salían de la prensa, aún frescas, comenzaban a pregonarlas por las calles. Era una industria del conocimiento perfectamente organizada. No tenía nada que envidiar a las agencias de noticias comerciales modernas. No, se corrigió Max, maravillado. En cierto sentido, quizás era incluso más eficiente. Sin embargo, el asombro del profesor alemán apenas había comenzado. La siguiente pregunta que lo atormentaba era, ¿por qué tantos ciudadanos comunes y corrientes sabían leer y escribir? Al profundizar en los registros sobre las casas del saber, Max quedó fascinado por el pragmatismo del sistema educativo de la Potosí colonial. Estas escuelas informales, dirigidas por educadores locales, a menudo mestizos o criollos ilustrados, ofrecían un currículo increíblemente variado y práctico. Se comenzaba con la lectura, la escritura y el cálculo básico, a veces utilizando el sistema de nudos de los quipus, una herencia del ingenio incaico. Luego se enseñaban habilidades cruciales para la vida en Potosí, como redactar documentos comerciales, contabilidad básica, e incluso los fundamentos de la literatura clásica para aquellos que aspiraban a un puesto en la burocracia o a mejorar su estatus social. Aunque la sociedad colonial era rígidamente estratificada, en estas aulas se sentaban juntos los hijos de comerciantes españoles, de artesanos mestizos y de mineros indígenas. El objetivo principal era claro, prosperar en el negocio de la plata y ascender socialmente. Educación interclasista. En la Europa de la misma época, la idea de que los hijos de un noble y los de un campesino estudiaran en el mismo lugar era simplemente inconcebible. ¿Acaso Potosí era más igualitaria que Europa?, se preguntó Max, levantándose de su silla. Pero lo más impactante fue la densidad de estas instituciones. De los cientos de casas del saber en la región, solo en la ciudad de Potosí, que en su apogeo albergaba a más de 160.000 almas, había más de 300 centros educativos en una sola ciudad. Incluso para los estándares modernos, era una densidad asombrosa. Max hizo un cálculo rápido en su cuaderno, una población de 160.000 habitantes, 300 escuelas. Eso significaba, aproximadamente, una escuela por cada 500 personas.
Esta densidad es mayor que la de las tiendas de conveniencia en mi barrio de Berlín, murmuró estupefacto. Y lo que terminó de volar su mente fue el sistema de pago. Las matrículas, calculadas a valor actual, eran perfectamente asequibles para el ciudadano medio. Y para los niños de familias más pobres, se permitía pagar con trabajo, con arroz, con papas o con cualquier producto que pudieran ofrecer. Significaba esto que, sin importar la situación económica, cualquiera que tuviera la ambición de prosperar tenía la oportunidad de educarse. Un sistema educativo tan inclusivo, existiendo hace 400 años. Max se sumió en una profunda reflexión, comparándolo inevitablemente con la situación de su propia Alemania en el mismo periodo. En la Alemania del siglo XVII, la educación estaba controlada principalmente por la Iglesia, y sus destinatarios eran casi exclusivamente los candidatos al sacerdocio y los hijos de la alta nobleza. Los hijos de los campesinos apenas tenían oportunidad alguna de aprender a leer y escribir. Esta comparación le hizo comprender la singularidad radical de Potosí. Allí, la difusión del conocimiento no era un proyecto de élites, sino un motor impulsado desde abajo, por el propio desarrollo económico y el anhelo de la gente por una vida mejor. Pero la investigación de Max no había terminado. Aún quedaba una pregunta más fundamental, la más importante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué Potosí, y por extensión la sociedad andina, logró esta democratización del conocimiento práctico en una etapa tan temprana? ¿Cuál era el trasfondo social que lo hizo posible? Para responder a esta pregunta, Max comenzó a investigar la estructura social de la Potosí colonial. Al estudiar los planos y descripciones de la ciudad, hizo un nuevo y asombroso descubrimiento. Potosí no era solo un campamento minero gigante. Era una de las ciudades más importantes del mundo, un centro comercial y administrativo de primer orden. Pero más que su población, lo que le sorprendió fue su altísimo nivel de funcionalidad urbana. Tenía un sistema de acueductos y embalses, conocido como la Ribera de los Ingenios, una maravilla de la ingeniería hidráulica que alimentaba los molinos para procesar la plata. La seguridad y la salud pública estaban mantenidas no solo por las autoridades españolas, sino por poderosas organizaciones locales y gremios. Max lo comparó con las ciudades modernas. Todas estas funciones urbanas son las que hoy damos por sentadas en cualquier país avanzado. Sin embargo, un sistema tan completo ya existía hace 400 años en el altiplano boliviano. Lo que más le fascinó fue el sistema de autogestión local. Encontró descripciones de un sistema de reciclaje increíblemente eficiente. Desde ropa vieja y papel de desecho hasta restos de metal, todos los residuos se consideraban recursos y se reutilizaban. Las organizaciones locales patrullaban la ciudad para recoger y clasificar los materiales. Los potosinos de la época colonial ya habían alcanzado el ideal de una sociedad circular que la Europa moderna, con sus problemas medioambientales, apenas comenzaba a imaginar. Max pensó en su propia Alemania, hoy líder mundial en tecnología de reciclaje. ¿Es posible que la idea fundamental ya existiera hace 400 años en Bolivia?, se preguntó, con una mezcla de asombro y humildad. Y su sorpresa no hizo más que aumentar. A medida que profundizaba, la riqueza cultural de Potosí se desplegaba ante él. El arte popular, como los grabados y el teatro callejero, florecía. El pueblo llano tenía fácil acceso al entretenimiento. Había ferias, teatros al aire libre y desfiles donde se exhibían animales exóticos y se realizaban espectáculos artísticos. Los orígenes de la industria del entretenimiento moderno ya estaban allí. Se emitían billetes de lotería, permitiendo a la gente común soñar con una fortuna. Sin embargo, lo que más conmovió a Max fue descubrir que esta cultura había surgido del pueblo, no de las élites. En Europa, el arte y la cultura eran patrimonio de la aristocracia. Pero en Potosí, el pueblo era el protagonista y el portador de la cultura. Las majestuosas danzas como la diablada o la morenada nacieron como entretenimiento y expresión del sentir popular. Este descubrimiento cambió fundamentalmente la comprensión de Max Schmidt sobre la historia. La Potosí colonial no era solo una ciudad con una avanzada funcionalidad urbana. Era una sociedad civil extraordinariamente madura, cuyo núcleo era la vida económica del pueblo, una sociedad que creaba cultura, compartía conocimiento práctico y tenía una sed insaciable de aprendizaje. Sin embargo, en el corazón de Max aún quedaba un último misterio por resolver. ¿Por qué Bolivia había alcanzado esta madurez cívica en una etapa tan temprana? Este era el ideal que en Europa solo se había logrado tras siglos de sangrientas revoluciones ciudadanas. ¿Cómo lo había conseguido Potosí de forma pacífica? Buscando la respuesta, Max comenzó a investigar el trasfondo cultural andino. Y fue entonces cuando se topó con un concepto que lo cambió todo, la filosofía del summa amaña, el vivir bien.
Descubrió una ética que valora la armonía y el consenso por encima del conflicto y la confrontación. Y encontró el código moral incaico que había sobrevivido a la conquista: ama sua, ama yoya, ama aquella. No robar, no mentir, no ser ocioso. Un código que promovía el respeto por el conocimiento y el trabajo, sin distinción de origen o estatus. Marx analizó cómo estos elementos culturales influyeron en el sistema social de Potosí. Comprendió que el desarrollo de aquella sociedad no se debió únicamente a la acumulación de riqueza comercial. Fue una fusión única, la pujanza económica impulsada por la plata, combinada con el profundo respeto andino por la educación y la comunidad. Mientras las clases dominantes gobernaban, era el pueblo, con sus principios ancestrales, el que construía la sociedad desde abajo. La verdadera historia de Bolivia no estaba escrita en los libros de Europa. Estaba grabada en las venas de plata del Cerro Rico y en el corazón indomable de su gente.